Hola a todos, espero que estén muy bien. Solo quería decir que esta historia no es mía, todos los créditos a sus respectivos creadores, yo solo me encargo de traducirlas, gracias. Capítulo 14. Albus Dumbledore era muchas cosas, pero la rendición no estaba en su naturaleza. Su primer plan de usar el Wizengamot para atar al heredero Black se había derrumbado antes de siquiera empezar, pero Albus era un estratega demasiado experimentado como para perder el tiempo lamentando un plan fallido. Simplemente pasó a la siguiente jugada. Si no podía obligar a Corvus Black mediante la ley nacional, lo intentaría en el ámbito internacional. Su nuevo foro era la Confederación Internacional de Magos, CIM, el consejo mágico más antiguo e influyente que existía, donde las decisiones trascendían fronteras y las reputaciones se aseguraban o se destruían. La CMI no era una reunión informal de funcionarios. Todo gobierno mágico, desde pequeños enclaves ocultos en valles montañosos hasta grandes potencias como Alemania, Rusia, China o Estados Unidos, tenía un representante. En algunos países, el ministro de magia o el jefe brujo ocupaba el cargo, mientras que en otros se elegía a un diplomático de carrera o un embajador de confianza. En conjunto, estos representantes formaban un Parlamento de Naciones Unidas del mundo mágico, y sus votos tenían el peso de los tratados, el comercio e incluso la guerra. El jefe supremo los presidía todos, guiando el debate, decidiendo el orden y sirviendo como la voz simbólica de la Confederación. Ese título pertenecía actualmente a Dumbledore, lo que le otorgaba más que una autoridad ceremonial. Le permitía plantear problemas, dirigir las conversaciones y ejercer una sutil presión sobre quienes dudaban. Su nuevo plan ya estaba tomando forma. Con cartas cuidadosamente escritas, discretas conversaciones por la red Flu y promesas susurradas en aposentos privados, Albus trabajó incansablemente para conseguir aliados en toda Europa y más allá. Babaji de Akingbade, el respetado líder de la Unión Mágica Africana, ya había accedido a proponer la ley en su nombre. La legislación exigiría a los herederos de todas las familias mágicas nobles completar su educación en sus países de origen. Para el ojo inexperto, parecía una defensa de la cultura y la tradición. En realidad, Dumbledore la concibió como una cadena, una que arrastraría a Corvus Black de Durmstrang de vuelta a Gran Bretaña, obligándolo a entrar en los pasillos de Hogwarts, donde la influencia de Dumbledore era más fuerte. Francia, España e Italia ya habían prometido su apoyo, alegando el orgullo nacional y la unidad como justificación. Albus sabía que si la medida prosperaba, su problema se resolvería sin necesidad de levantar una varita. Pero el éxito estaba lejos de estar garantizado. Los representantes del norte y el este de Europa, Rusia, Alemania, Bulgaria, Polonia y, entre ellos, los estados escandinavos, se opusieron firmemente a él. Apreciaban la tradición y la independencia, rechazando la idea de que un organismo internacional pudiera dictar cómo criar o entrenar a sus jóvenes. Para ellos, Durmstrang no era una reliquia brutal, sino un faro brillante de disciplina y fuerza. Defendían su reputación con fiereza y desconfiaban de los pulidos discursos de Dumbledore sobre igualdad y unidad. Para sus oídos, sus palabras eran amenazas veladas, un impulso para que la influencia progresista se extendiera como enredaderas por sus antiguas instituciones. Cada encuentro con ellos se volvía más tenso, sus sonrisas más agudas, su cortesía quebradiza. Mientras tanto, la presión crecía en Gran Bretaña. Los duros informes del profeta sobre el declive de los estándares de Hogwarts habían inquietado al público, y Cornelius Fudge, siempre cobarde y oportunista, entró en pánico ante las crecientes críticas. Para Fudge, mentir al público era algo natural tras recibir sobornos, pero esta tormenta exigía más que palabras vacías. Necesitaba acción, o al menos la apariencia de acción. Por ello, se apoyó fuertemente en Dumbledore, exigiendo resultados rápidos que el ministerio pudiera exhibir como prueba de competencia. El Departamento de Educación Mágica se sumó a la causa, desesperado por salvar su deteriorada reputación. Para ellos, los triunfos de Durmstrang eran una humillación. Los fracasos de Hogwarts, un escándalo nacional. Dumbledore, sin embargo, creía que el camino a seguir seguía abierto. Europa Occidental estaba de su lado. Francia se había comprometido, y España e Italia siguieron su ejemplo. Las naciones más pequeñas, aquellas sin recursos para actuar por sí solas, solían votar por el bando que prometía protección, prestigio o comercio. Si reunía suficientes de estas voces menores, la balanza se inclinaría a su favor. Imaginó la votación ya, una mayoría alzando la mano en señal de apoyo, el pergamino firmado, la ley sellada.
Vio al chico, Corvus Black, arrancado de la férrea disciplina de Durmstrang y depositado entre los muros de Hogwarts, donde Albus podría observarlo, moldearlo y, en última instancia, controlarlo. Para Dumbledore, esto nunca se trataba de un joven mago prometedor. Se trataba del futuro equilibrio de poder en el mundo mágico. Permitir que Corvus Black creciera sin control en los salones de Durmstrang, armado con ideas extranjeras y la fuerza tradicional, corría el riesgo de engendrar un rival que ni siquiera él podría contener. Para Dumbledore, cada movimiento formaba parte de un juego mayor. Y en este juego, ningún rival, por muy talentoso, ambicioso o peligroso que fuera, podía superar su nivel. Mientras Dumbledore urdía planes a nivel internacional, Corvus y el resto de los estudiantes de Durmstrang se preparaban para partir hacia el equinoccio de primavera. Al igual que el solsticio de verano, esto era mucho más que un simple descanso de clases. Era uno de los festivales centrales del calendario mágico, un recordatorio de antiguas costumbres que habían resistido siglos de influencia mugle. Para quienes aún valoraban las tradiciones, el equinoccio era sagrado y simbólico, un momento de equilibrio y renovación que vinculaba su identidad directamente con la magia misma. Los estudiantes susurraban en los pasillos sobre las reuniones familiares, los rituales y las celebraciones que les aguardaban, mientras estandartes con antiguas runas y constelaciones ondeaban con los fríos vientos primaverales que soplaban desde las montañas. En el atrio principal, el personal distribuyó trasladores a cada estudiante. Se repartieron pequeños objetos, broches, trozos de madera tallada e incluso cucharas sencillas, cada una preparada para llevar a su portador a casa. Cuando Corvus llegó al frente de la fila, el empleado dudó un momento, dirigiendo la mirada a una nota sellada sobre el escritorio. Heredero Black, dijo con formalidad, el director Karkaroff solicita que se reúnan con él antes de partir. Las palabras despertaron la curiosidad de algunos estudiantes cercanos, aunque nadie se atrevió a preguntar. Corvus inclinó la cabeza con serenidad y se dirigió directamente al despacho del director. Las pesadas puertas de madera se alzaban imponentes ante él. Llamó 2 veces, con fuerza, rompiendo el silencio. Desde dentro se oyó la voz suave y aguda de Igor Karkaroff. Pase. Corvus entró, erguido, e hizo un gesto respetuoso con la cabeza. Director, saludó con serenidad. Karkaroff dejó a un lado el pergamino que estaba revisando y se levantó, envuelto en una túnica oscura forrada de piel. Sus pálidas manos se extendieron en un gesto de bienvenida, aunque su mirada penetrante nunca perdió su brillo calculador. Permítame felicitarlo, heredero Black. Su desempeño ha sido extraordinario. En solo 3 años, ha logrado lo que la mayoría requiere 7. Sin duda, ya se ha graduado del programa de primaria de Durmstrang. Mientras continúa con sus estudios de maestría en pociones, encantamientos y artes oscuras, le pido que también colabore con nuestros profesores. Los estudiantes de primero y segundo año se beneficiarán de su guía, y tal función fortalecerá su reputación tanto dentro como fuera de estas aulas. Hizo una pausa, inclinándose ligeramente hacia adelante, y su voz pasó del cálido elogio a la fría política. Sin embargo, hay un asunto que debemos abordar. Nos llegan rumores de que Albus Dumbledore está presionando a la Confederación Internacional de Magos para que apruebe una ley que obligue a los herederos a regresar a sus países de origen para estudiar. Sus intenciones son evidentes. Desea que estés en Gran Bretaña y, lo que es más importante, bajo su control. La expresión de Corvus se endureció en una leve sonrisa. Eso no me sorprende, director. Las ambiciones de Dumbledore no son ningún secreto. Su reputación, y la de Hogwarts, se desvanece cada mes. El Departamento de Educación del Ministerio se tambalea. Su desesperación explica sus maniobras. Pero incluso si se aprobara una ley así, ¿cómo continuarían mis estudios en Gran Bretaña? Las artes oscuras están prohibidas allí. En el mejor de los casos, podrían obligarme a regresar, pero mi verdadera educación, mi maestría, permanece aquí en Durmstrang. No puedo imaginarlo, ni a usted ni a esta excelente institución, permitiendo que nuestros logros se atribuyan a un manipulador que se hace pasar por el guardián de Hogwarts. Mi abuelo, Lord Black, a menudo lo llama un intrigante de nariz torcida. Considero que la descripción es acertada. Los labios de Karkaroff se curvaron en una sonrisa, a partes iguales siniestra y divertida. Una evaluación justa. El honor de Durmstrang no será robado por la vanidad política de otro. Su progreso es nuestro triunfo tanto como el suyo propio. Si potencias extranjeras intentan interferir, nos encontrarán menos maleables de lo que esperan. Dumbledore podrá tener títulos, pero nosotros llevamos orgullo y tradición.
Con un movimiento deliberado, abrió un cajón y sacó una fina pluma negra. Un movimiento de varita la transformó en un traslador, brillando tenuemente. Garabateó una frase de activación en un trozo de pergamino doblado y puso ambos objetos en la mano de Corvus. Aquí está tu traslador para el equinoccio, heredero negro. Di la frase y llegarás sano y salvo a tu ministerio. Y ten esto en cuenta. Me aseguraré de que mis colegas representantes en el extranjero recuerden que una mente joven y prometedora no debe ser apartada de su legítima educación solo para satisfacer la vanidad de otros. Corvus inclinó la cabeza con solemne respeto. Su promesa me honra, director. La recordaré. Se giró, rozando el suelo de piedra con su túnica, y salió de la oficina. Los pasillos bullían de estudiantes preparándose para partir, con sus risas y voces resonando. En la gran entrada del castillo, desdobló el pergamino y leyó la palabra escrita a mano por Karkaroff, Durmstrang. Al entrar en el Ministerio de Magia de Londres, Corvus se tranquilizó, ajustándose el uniforme mientras se alejaba de la abarrotada zona de aterrizaje donde los trasladores internacionales llegaban con destellos constantes. El aire olía ligeramente a pergamino y hollín, y avisos encantados brillaban en las paredes. Un empleado del ministerio se adelantó apresuradamente, con la pluma en la mano. Corvus inclinó la cabeza con serena dignidad y anunció con voz clara: Corvus Black, heredero de la más antigua y noble casa de los Black. El empleado parpadeó, sobresaltado, y rápidamente extendió la mano. Bienvenido, heredero Black, dijo, estrechándole la mano con firmeza. Y felicidades por su éxito. El profeta lo ha descrito con detalle. Usted es el orgullo de nuestra nación. Su voz tenía la alegría forzada de un funcionario que repite las palabras que se esperan de él. Por supuesto, respondió Corvus con suavidad, aunque en su fuero interno desestimó el elogio. El orgullo nacional significaba poco mientras Dumbledore aún tuviera las garras clavadas en el ministerio y la opinión pública. No dejó traslucir su cinismo, solo una leve sonrisa cortés al pasar. Caminó por el atrio con silenciosa autoridad, con el eco de sus botas sobre el suelo pulido. Estatuas de héroes mágicos se alzaban imponentes a su alrededor, con sus varitas doradas en alto, pero a Corvus le parecieron símbolos huecos. Al llegar al punto de aparición, se puso en movimiento y desapareció en un remolino negro y carmesí, reapareciendo un momento después dentro de las protecciones de Grimmauld Place. El aire allí era más fresco, más tranquilo, cargado de historia. Subió rápidamente a su habitación, donde colocó la percha de Umbra junto a la ventana, colocó a Viridit con cuidado en su terrario encantado y dispuso su baúl cuidadosamente a los pies de su cama. No se molestó en cambiarse su uniforme de Durmstrang. En cambio, con deliberada calma, invocó a Creacher con una llamada mesurada. El elfo apareció con un sonoro crujido, haciendo una profunda reverencia, moviendo sus orejas de murciélago. El maestro Corvus ha regresado, graznó Creacher, con la voz entre la sospecha y la calidez, una extraña mezcla de amargura y renovada lealtad. Gracias, Creacher, bromeó Corvus con tono firme pero cálido. Siempre es bueno ver una cara amiga. El elfo parpadeó una vez, dos veces, y sus grandes ojos se abrieron de par en par. ¿El amo Corvus considera a Creacher un amigo? Preguntó en un tono alto y vacilante, como si la sola idea fuera un regalo demasiado grande para creerlo. Por supuesto, respondió Corvus sin dudarlo, agachándose para acariciar suavemente la cabeza del elfo. Lo eres, y siempre lo serás. Los ojos de Creacher se humedecieron, las lágrimas temblaron al enderezarse, con una expresión entre la sorpresa y la devoción. Asintió rápidamente con la cabeza, murmurando casi en voz baja. Buen amo, amable amo Corvus, verdadero hijo de la noble casa. Corvus preguntó en voz baja. ¿Está Lord Black disponible para recibirme? Creacher se incorporó de golpe, con la postura rígida y renovado propósito, y asintió bruscamente. Con otro crujido, desapareció, solo para reaparecer instantes después, haciendo una reverencia. Venga, maestro Corvus. El viejo maestro espera. Corvus inclinó la cabeza en señal de reconocimiento, luego reunió a Umbra y Viridit y salió de su habitación. Mientras recorría los oscuros pasillos hacia el estudio, los antiguos retratos de la casa se movieron levemente, sus ojos siguiéndolo con susurros de curiosidad y aprobación. Capítulo 15. Corvus tocó una vez la puerta del estudio, y antes de que pudiera volver a tocar, se oyó la voz de su abuelo. Entra, Corvus. Dentro, Arcturus Black ya estaba de pie, con su cabello plateado brillando contra la oscuridad de su túnica. Corvus entró y asintió cortésmente. Abuelo. Ya estoy en casa.
Arcturus cruzó la habitación y, en un raro momento de calidez, abrazó a su heredero con fuerza, dándole unas palmaditas en la espalda. Bienvenido, muchacho. Me has hecho sentir orgulloso. Has hecho que la casa se sienta orgullosa. En lugar de retirarse tras su escritorio, se sentó frente a Corvus, prefiriendo la cercanía a la formalidad. Ven, siéntate. Dime, ¿cómo has estado? Gracias, abuelo, dijo Corvus mientras se acomodaba. Estoy bien. Pero traigo noticias. Antes de irme de Durmstrang, me reuní con el director Igor Karkarov. Arcturus arqueó una ceja, y Corvus explicó con detalle los elogios de Karkarov a su historial y la advertencia sobre el plan de Dumbledore de impulsar en la CMI una ley que obligaría a los herederos a regresar a sus países de origen. Corvus también le contó su respuesta, señalando que mientras estudiara las artes oscuras, Durmstrang siempre tendría un derecho sobre él que Hogwarts no podría igualar. Después de todo, lo que ya había logrado allí era imposible de replicar en Gran Bretaña. Arcturus se quedó pensativo un momento, tamborileando con los dedos contra el brazo de la silla, y luego asintió lentamente. Es cierto. Con las artes oscuras prohibidas aquí, ese argumento tiene peso. Pero tenerte aquí en Gran Bretaña también tiene sus ventajas. Tu presencia fortalece nuestro nombre de maneras sutiles y obvias. Corvus esbozó una leve sonrisa. Para ser exactos, abuelo, ya no soy solo un estudiante. Ya me gradué de todas las asignaturas obligatorias y algunas optativas. Karkarov me pidió que ayudara a enseñar pociones, encantamientos y artes oscuras a los alumnos de primero y segundo año. Si Dumbledore aprueba esta ley, no volveré a ser un alumno. La única forma de entrar en Hogwarts será como profesor asistente. Mis exámenes se seguirán haciendo en Durmstrang, no en Hogwarts. Arcturus se recostó, con los ojos plateados penetrantes, pensativo. Eso me da una forma de insistir. Formarás la próxima generación de sus hijos, de primero y segundo año de familias poderosas. Eso tendrá un gran peso cuando hable con sus mayores, porque sabrán que sus herederos han sido educados por ti, no por las lamentables excusas de Hogwarts. Soltó una risita, aunque su rostro permaneció serio. Corvus preguntó: ¿Cuándo se reúne la confederación, abuelo? En 3 semanas, dijo Arcturus. Llamaré a los acólitos y contactaré con la alianza. Ante la mirada inquisitiva de Corvus, añadió: los acólitos eran nuestro círculo íntimo, parientes y aliados que mantienen vivas las viejas costumbres. La alianza es más amplia. Familias de los bandos neutrales y tradicionales que se resisten a las tonterías de los progresistas. Entre todos, podemos frenar el avance de Dumbledore. Con una coordinación cuidadosa, no estaremos solos. Una tos lo sacudió entonces, áspera y seca, que duró más que antes. Corvus frunció el ceño y se inclinó hacia adelante. ¿Cómo está tu salud, abuelo? Arcturus esbozó una sonrisa sombría, agitando la mano. Tan hermoso como una reliquia como yo puede serlo. Mi tiempo aún no ha terminado, pero ya no soy el hombre que era. Bueno, dijo Corvus con una sonrisa burlona, asegurémonos de que esta reliquia perdure. La casa te necesita más que nunca. Alzó la voz. Creacher. El elfo apareció con un crujido, haciendo una profunda reverencia. El maestro Corvus llama. Viene Creacher. ¿Qué necesita el joven maestro? La mirada de Corvus era firme. Otra colección, Creacher. Esta vez no de las prisiones. De las calles. Llévate a la escoria, a los depredadores, a los traficantes, a los corruptos. Márcalos como antes. Las orejas de Creacher se crisparon y una sonrisa le iluminó el rostro. Sí, maestro Corvus. Creacher lo entiende. La inmundicia será recogida, marcada y traída ante usted. La ciudad está llena de alimañas, Creacher solo traerá lo peor. Bien, dijo Corvus con voz tranquila pero firme. Hazlo rápido, por favor. El elfo asintió con fiereza y desapareció con otro crujido. Corvus se volvió hacia Arcturus con expresión firme. Hay un ritual que extrae la fuerza vital de la víctima y la transfiere al que la lanza. Lo usaré para fortalecerte, abuelo. La casa aún te necesita, y no dejaré que la muerte te lleve antes de tiempo. Arcturus lo observó un buen rato, en un silencio pesado, y luego sonrió levemente. Muy bien. A ver si lo logras. Los rituales nunca han sido mi fuerte, y me gustaría ver qué puedes hacer. Muéstrame lo que has aprendido. Corvus trabajó en silencio durante más de 1 hora, mientras la tiza y la punta de la varita se deslizaban por el frío suelo de piedra.
Para un observador casual, los glifos podrían haber parecido garabatos sin sentido, pero para él estaban vivos, símbolos que respiraban con intención, cada runa un engranaje de un mecanismo mayor. Su talento para la comprensión le permitía ver no solo las marcas, sino toda la lógica subyacente. Ajustó el círculo principal varias veces, redibujando las runas con minucioso cuidado antes de añadir cuidadosamente dos más pequeñas. Una para Arcturus, la otra para él mismo, como conductor del ritual. El aire mismo parecía tensarse a medida que la red de líneas, arcos y sigilos se extendía hacia afuera, zumbando débilmente. Algunas runas anclaban, otras atraían poder, otras servían para transferir o estabilizar. Donde otros verían conjeturas o supersticiones, Corvus entendía el lenguaje con la misma claridad que si estuviera escrito en letra sencilla. Sus movimientos eran metódicos. Hacía pausas con frecuencia, examinando no solo cómo una runa se integraba con otra, sino también cómo pequeños ajustes podían mejorar la eficiencia de toda la construcción. Reemplazó una antigua runa de unión por una variante más nítida, que había encontrado en un texto sobre círculos mesopotámicos, e inscribió líneas estabilizadoras entre las tres estructuras. Para él, no eran simples glifos, sino las venas y nervios de un cuerpo vivo, y él era el cirujano. Mientras trabajaba, los sonidos apagados de gritos furiosos y gemidos aterrorizados llegaban desde la cámara lateral donde Creacher había apilado las jaulas. El ruido subía y bajaba como el zumbido de las moscas. Una maldición por aquí, un sollozo por allá, el roce de barrotes de hierro. Corvus lo ignoró todo hasta que terminó la última línea de tiza y la selló con un pulso de magia de su varita. Solo entonces se enderezó, se sacudió las manos y exhaló lentamente. Se giró hacia Arcturus con voz firme y controlada. «Abuelo». Con un gesto cortés, señaló la cámara lateral. Juntos, los dos Black entraron. 7 mugles se agazapaban tras las rejas de hierro, con los ojos abiertos por el pánico y un hedor a miedo impregnando el aire. 3 de ellos llevaban toscas X rojas garabateadas en la frente, el método de Creacher para separar a los más viles. Corvus invocó al elfo con un gesto de la cabeza. «Bien hecho, Creacher. Has servido fielmente a la casa una vez más». Creacher se hinchó de orgullo, haciendo una reverencia tan profunda que su nariz rozó el suelo. «Sí, amo Corvus. Creacher encuentra la suciedad, Creacher marca la suciedad, Creacher trae la suciedad». «Lo has hecho bien», dijo Corvus con serenidad. «Eso es todo por ahora. Descansa, te lo has ganado». Con un fuerte crujido, el elfo desapareció. Uno de los marcados, un hombre corpulento con los dientes rotos. La rabia ardía en sus ojos mientras escupía, con la voz cargada de acento extranjero. «Oye, guapito. Abre esta puerta y te mostraré por qué cometiste el peor error de tu vida». Sus palabras resonaron por la cámara, destilando arrogancia y odio. Arcturus arqueó una ceja ante tal idiotez. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa burlona mientras se giraba hacia su heredero, sin hacer ademán de intervenir. Esto, claramente, era una prueba. Corvus observó al hombre con una expresión de calma distante, como si la bestia no fuera más que un animal ruidoso. Con un movimiento de varita, la puerta de la jaula se abrió con un crujido. El hombre salió corriendo, con los puños en alto y un gruñido torciendo su rostro. La varita de Corvus apenas se levantó. Su voz, silenciosa como un suspiro, resonó por la habitación. «Crucio». La reacción fue instantánea. El hombre se desplomó en el suelo, y su grito, agudo y desgarrador, atravesó las paredes de piedra. Su cuerpo se retorció, retorciéndose violentamente, con cada músculo con espasmos como si estuviera en llamas. La muñeca de Corvus se movió con sutil precisión, profundizando la agonía, prolongando el sufrimiento como un artesano afinando un instrumento. Los gritos se intensificaron hasta convertirse en sollozos roncos. Los ojos plateados de Arcturus se entrecerraron, no con desaprobación, sino con apreciación. Observó atentamente, notando cómo el rostro de su heredero permanecía completamente inmóvil. Nada de la alegría sádica de Bellatrix, nada de la vacilación de sus parientes más débiles. Corvus tenía el control. Usaba el dolor no como entretenimiento, sino como una herramienta. La maldición le servía a él, no a ella. Finalmente, Corvus bajó su varita. El hombre se desplomó en el suelo, sollozando y retorciéndose violentamente, destrozado en cuerpo y alma. Corvus volvió tranquilamente hacia las jaulas, con un tono engañosamente amable. ¿Algún otro valiente se atreve a hablar? La respuesta fue el silencio. Solo se oían frenéticos movimientos de cabeza y gritos ahogados de los prisioneros restantes. Ninguno se atrevió a abrir la boca.
Corvus asintió levemente, satisfecho. Se giró hacia su abuelo. Abuelo, la maldición Cruciatus destroza el alma. Eso disminuye la fuerza que puede generar un ritual. Mejor que sirva de ejemplo. Con un movimiento de varita, el hombre arruinado se elevó en el aire, sacudiéndose como una marioneta colgando de hilos invisibles, y se dirigió hacia el círculo que lo esperaba. Arcturus lo observó un largo instante antes de asentir lentamente. Eficiente. Despiadado. No escatimas esfuerzos en compasión. Su voz no transmitía censura, solo reconocimiento. Una leve sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. No solo eres de sangre negra, Corvus. Eres digno de ella. Corvus colocó a Arcturus dentro del segundo círculo y entró en el suyo, con la varita en alto. El hombre corpulento entró flotando en la formación principal, retorciéndose y sollozando. La voz de Corvus resonó, baja y firme. Las runas brillaron carmesí, y la luz se derramó como sangre por las paredes de la cámara. El grito del hombre desgarró el aire mientras su cuerpo se convulsionaba violentamente, con las venas hinchadas y la piel tensándose antes de desplomarse hacia adentro. La carne se marchitó en segundos, los huesos se quebraron y astillaron con repugnantes crujidos, y luego se disolvieron en polvo fino. Sus ojos se pusieron en blanco, la boca se expandió en una máscara congelada de agonía antes de que todo el cuerpo se desmoronara en cenizas. La energía de su existencia surgió, corriendo por las runas brillantes, vertiéndose en el círculo de Arcturus. El anciano patriarca se puso rígido, apretando la mandíbula mientras la corriente lo desgarraba. La segunda víctima fue arrastrada hacia adelante, gritando hasta que se le quebró la voz. El conjuro volvió a salir de la lengua de Corvus, y el cuerpo del hombre siguió el mismo camino espeluznante. La piel se arrugó, los músculos se quebraron, los huesos se desintegraron, su esencia se desgarró hebra a hebra. Cuando desapareció, no quedó nada más que una tenue mancha negra en la piedra. El resplandor carmesí se intensificó aún más, y la respiración de Arcturus se aceleró, su pecho se elevó con renovado vigor. En el tercer sacrificio, la transformación se hizo visible. Mientras la víctima se disolvía en polvo, gritando, las runas cambiaron de carmesí a un siniestro tono dorado. Las manos nudosas de Arcturus se suavizaron, las profundas arrugas de la edad se desvanecieron. Sus nudillos se relajaron, los dedos se volvieron más flexibles, la piel se tensó con renovada fuerza. Corvus observó cada detalle, con una mirada fría y precisa, catalogando cada efecto. Para el cuarto, Arcturus jadeó en voz alta. Podía sentirlo, sus huesos, frágiles durante décadas, se reforjaban bajo su piel. Su postura se enderezó, los hombros se cuadraron, el dolor familiar en sus articulaciones se desvaneció en el silencio. Flexionó los brazos experimentalmente, abriendo mucho los ojos mientras la vitalidad le inundaba la médula. Puedo sentirlo, murmuró en voz baja, con el asombro invadiendo su voz. La quinta víctima le infundió firmeza. Su respiración ya no le retumbaba en los pulmones. Su voz recobró la firmeza. En la sexta, un brillo feroz regresó a sus ojos plateados, ausente hacía tiempo. La nítida claridad de la juventud brilló en su mirada, un recordatorio de campos de batalla antaño. Apretó los puños y sintió la fuerza responder. Entonces llegó el séptimo. El círculo ardía al rojo vivo, oro fundido formando un arco sobre cada runa. La víctima se disolvió en un crescendo de gritos que sacudió la cámara. La ceniza se arremolinaba, las brasas brillantes de los restos de vida se dispersaban como chispas. Cuando el resplandor se atenuó y el polvo se asentó, Arcturus se irguió más alto que en décadas. Su respiración era profunda y regular, su cuerpo rebosaba de energía renovada. No había rejuvenecido, pero los estragos de la edad se habían desvanecido. Su espalda estaba más recta, su rostro menos demacrado, sus manos firmes y fuertes. Se sentía al menos 20 años más joven, su cuerpo rehecho por el ansia del ritual. Corvus bajó su varita lentamente. Las runas se desvanecieron, la cámara se llenó de un olor a polvo carbonizado y ecos de gritos. Con un solo movimiento, desvaneció los montones de ceniza, barriendo el suelo como si nada hubiera pasado. El silencio que siguió fue absoluto. El peso de lo que habían hecho se hundió en la piedra misma. Arcturus bajó la mirada hacia sus manos, flexionándolas una y otra vez, maravillándose de su firmeza. Se giró hacia Corvus, con los ojos abiertos, llenos de un asombro genuino y poco común. Por las sombras de nuestra casa, es real. La debilidad ha desaparecido. La siento en mis huesos, en mi sangre. Se enderezó, comprobando su columna, sin temblor alguno en sus movimientos. No lo creí posible. Sin embargo, aquí estoy, renovado. 20 años, quizás más.
Su mirada se agudizó, fijada en su heredero con feroz orgullo. Corvus, lo que has forjado aquí es poder, verdadero e innegable. Has dado a la casa de los negros un don incalculable. Por un instante, su voz se quebró, y añadió en voz baja. Ojalá Melania pudiera ver esto. Se habría maravillado. Permaneció en silencio, atrapado entre la pérdida y el triunfo, mientras la cámara aún zumbaba débilmente con los ecos de la vida robada. Capítulo 16. En el salón de Grimauld Place, el señor y el heredero de la muy noble y antigua casa de los negros estaban sentados juntos, planeando su próximo movimiento. Arcturus levantó una carta, entrecerrando sus ojos plateados. Rita Skeeter solicita una entrevista. El bicho quiere probar más escándalo. Corvus esbozó una leve sonrisa. Entonces déjala. Le daremos mucho más que un escándalo. Le daremos la verdad. Umbra puede aprovechar el viaje para estirar las alas. Momentos después, el gran cuervo extendió sus alas oscuras, con la nota sellada sujeta a su pata. Voló en la noche londinense hasta que golpeó la ventana del despacho de Skeeter. Ella levantó la vista de su escritorio, sobresaltada al principio, pero luego se apresuró a abrir el pestillo. El pájaro negro entró con majestuosa calma, extendiendo la pata. La nota decía simplemente: está invitado a Grimauld Place, mañana a las 10 en punto. Lord Black y su heredero le recibirán. Los labios de Skeeter se curvaron en una sonrisa satisfecha. Ya imaginaba los titulares y el caos que podría provocar. De vuelta en Grimauld, Arcturus y Corvus discutieron lo que debía decirse en detalle. Primero llegaría el asunto de la fama robada de Dumbledore. La guerra contra Grindelwald. Arcturus le explicó a su heredero cómo la Igu fue quien cargó con el peso, cómo la lucha se prolongó por toda la Europa continental durante años y cómo Dumbledore solo intervino al final, cuando el resultado ya estaba sellado. Este hombre se regodea en la gloria comprada con sangre ajena, murmuró Arcturus con tristeza, mientras yo, hasta el día de hoy, me opongo a la Igu, junto con Vindaros y él y otros, luchábamos y liderábamos campañas en distintas naciones. Le quitaremos esa máscara y recordaremos al mundo quienes soportaron el verdadero precio. El segundo tema fue la guerra contra Voldemort, y cómo Dumbledore paralizó la oficina de aurores de Gran Bretaña. Corvus se inclinó hacia adelante, con sus ojos turquesa plateado brillando fríamente. Los obligó a usar solo hechizos no letales, como si los mortífagos fueran matones de patio. Se enfrentaron a asesinos y torturadores, pero él encadenó a la fuerza con reglas que los convirtieron en corderos para el matadero. Familias de toda Gran Bretaña sufrieron. Arcturus continuó con gravedad. Un puñado de mortífagos aterrorizaron a la nación no porque fueran imparables, sino porque Dumbledore debilitó deliberadamente a sus defensores. Esto, coincidieron, les impactaría profundamente y la voz de Arcturus tendría peso al decirlo. El tercer tema sería para Corvus. Sus logros en Durmstrang. Juntos planearon cómo contrastar la dura brillantez de su educación con la mediocridad de Hogwarts. La competencia fortalece, dijo Corvus con firmeza. Pero Dumbledore encadena a los superdotados por el bien de los débiles. Al hacerlo, mata el futuro de la Gran Bretaña mágica. Arcturus abrió una carpeta de cuero que mostraba registros y cifras. El porcentaje de graduados de Hogwarts rechazados por la oficina de aurores y otros departamentos del ministerio. El número de personas a las que se les negó la entrada al programa de sanación de San Mungo, y otros que se vieron obligados a retomar estudios en el extranjero simplemente para poder trabajar. Las cifras eran demoledoras, y Rita se aferraría a ellas como una hiena a un cadáver. Estos, dijo Arcturus, golpeando el pergamino, serán nuestra lanza. Si se lanza con precisión, no se puede ignorar. A la mañana siguiente, a las 10 en punto, Skeeter llegó con su fotógrafo. La sombría majestuosidad del número 12 de Grimauld Place brilló ante sus ojos. Llamó a la puerta y se abrió con un crujido, revelando a Creacher, quien hizo una reverencia rígida. Sigue a Creacher. Lord Black te espera. Siguieron al elfo, observando cada tapiz y retrato antiguo mientras recorrían los pasillos, hasta llegar al salón. Rita jadeó, y su mirada penetrante se posó primero en Arcturus. Lord Black, dijo con una mezcla de asombro y adulación, se ve mucho más saludable que la última vez que lo vi en el Wizengamot. Los labios de Arcturus se curvaron en una sonrisa burlona, y su mirada se posó en Corvus. El resultado de tener a mi heredero cerca, señorita Skeeter, dijo con suavidad. Para sus adentros, recordó el ritual, y sus ojos brillaron al posarse en Corvus. La entrevista comenzó en serio. Arcturus habló primero, con una voz áspera como el acero.
Relató cómo Lakmi cargó con el verdadero coste de la guerra de Grindelwald, nombrando las campañas y las vidas perdidas, y señalando que Dumbledore solo llegó para atribuirse el mérito al final. Su voz tenía el peso de un hombre que la había vivido y liderado, no de alguien que la hubiera leído en los libros. La pluma de Skeeter corría furiosa, sus ojos brillaban de hambre con cada frase. Pasó con fluidez al ascenso de Voldemort, describiendo cómo los aurores y los magos de ataque se vieron obligados a debilitarse bajo las órdenes de Dumbledore. Hechizos no letales contra carniceros imperdonables, espetó. Costó la vida de docenas de aurores. Un puñado de magos oscuros sometió a nuestra nación. La caída de Voldemort no fue una jugada maestra de Dumbledore. Fue una casualidad. Una maldición que rebotó sobre quien la lanzó. El país se salvó por casualidad, no por sus supuestos protectores. Skeeter apenas pudo contenerse, su pluma venenosa arañando frenéticamente. Incluso su fotógrafo olvidó su objetivo por un instante, observando fijamente mientras el mayor de los Black hablaba con convicción mordaz. Entonces Corvus tomó la palabra. Su voz era tranquila, pausada, pero con la autoridad de quien había logrado lo que otros solo podían soñar. Describió cómo completó el currículo completo de Durmstrang en tiempo récord, su admisión en clases magistrales y su nombramiento para ayudar en la enseñanza de pociones, encantamientos y artes oscuras a estudiantes más jóvenes. Contrastó esto con el desplome de los estándares de Hogwarts, enfatizando el punto con cifras exactas. Casi el 60% de los graduados de Hogwarts son rechazados por los departamentos del ministerio. Incluida la oficina de aurores, dijo con frialdad. San Mungo rechaza a otro tercio, alegando formación insuficiente. Estas no son opiniones. Son hechos. Cualquier ciudadano puede comprobarlos en los registros del ministerio. Hogwarts le está fallando a la Gran Bretaña mágica. Quienes triunfan lo hacen solo porque sus familias pueden permitirse tutores privados, o porque tienen la suerte de nacer en familias con tradiciones de auténtica educación mágica. Todos los demás, sacrificados en nombre de la supuesta igualdad. Los ojos de Skeeter se abrieron de par en par ante las crudas cifras. Esta era la clase de historia que podría sacudir los cimientos del propio ministerio. Se humedeció los labios, con la emoción reflejada en su rostro mientras su pluma escribía más rápido que nunca. Sabía que esta entrevista no solo sería noticia, sino que haría historia. A la mañana siguiente, la Gran Bretaña mágica amaneció con titulares impactantes en la portada de El Profeta. La pluma de Rita Skeeter había volado sobre el pergamino durante horas, y la pieza final fue nada menos que explosiva. Una historia destinada a sacudir al ministerio, a Hogwarts y al mismísimo Albus Dumbledore. Los Black hablan. La gloria robada de Dumbledore, los fracasos de los aurores y la decadencia de Hogwarts por Rita Skeeter, corresponsal especial ayer, este reportero recibió una entrevista excepcional con Lord Arthurus Black y su heredero, Corvus Black. Lo que revelaron amenaza con arruinar la imagen cuidadosamente pulida de Albus Dumbledore y suscitar preguntas urgentes sobre el futuro de la educación mágica en Gran Bretaña. En primer lugar, Lord Black arrojó luz sobre la guerra con Grindelwald, una historia dominada durante mucho tiempo por la leyenda de Dumbledore. Contrariamente al mito de El Salvador, fue la Confederación Internacional de Magos la que luchó y desangró a lo largo de Europa durante años. Equipos de asalto, no el director de Hogwarts, asaltaron las fortalezas de Grindelwald, defendieron ciudades y soportaron las pérdidas. El propio Lord Black habló con la contundencia de quien lo había visto todo. Dumbledore solo entró en el campo de batalla cuando la victoria ya estaba a la vista y reclamó la gloria comprada con la sangre de otros. Otros veteranos entrevistados por este reportero confirman que la Confederación Internacional de Magos cargó con el peso, mientras que Dumbledore simplemente llegó para reclamar los laureles. En segundo lugar, la guerra contra quien tú sabes se analizó con escalofriante detalle. Este reportero se sorprendió al ver que tanto el Lord Black como el heredero usaran el nombre del Señor Oscuro sin miedo. Según Lord Black, la intervención de Dumbledore paralizó directamente la oficina de aurores. Se ordenó a los aurores usar hechizos no letales contra los mortífagos, quienes desataron imperdonable sin dudarlo. Fue una masacre, reveló. Nuestros aurores se vieron obligados a luchar con un brazo atado a la espalda. Decenas murieron innecesariamente. Familias enteras fueron destruidas. Un puñado de mortífagos sometió a Gran Bretaña no por su invencibilidad, sino por la debilidad impuesta a nuestros defensores. Y no lo olvidemos. La caída de quien tú sabes no fue una jugada maestra de Dumbledore ni del ministerio. Fue casualidad, una maldición que rebotó sobre quien la lanzó, según los informes de los aurores.
Gran Bretaña se salvó por accidente, no por sus supuestos guardianes. Finalmente, este reportero conoció y entrevistó al famoso heredero, Corvus Black. Permítanme, queridos lectores, decirles que si este apuesto joven regresara a nuestra nación deprimida, muchas familias harían fila para firmar contratos de compromiso. El heredero Black ofreció su propio testimonio. Con tan solo 16 años, ha completado el currículo completo de Durmstrang, se ha graduado formalmente y ya ha cursado las maestrías de pociones, encantamientos y artes oscuras. También colabora en la enseñanza de estudiantes más jóvenes, lo que lo convierte en el más joven en la historia de Durmstrang en alcanzar tales alturas. Su evaluación de Hogwarts fue contundente. Casi el 60% de los graduados de Hogwarts son rechazados por nuestro propio ministerio. Otro tercio son rechazados por el programa de sanación de San Mungo. Nuestros jóvenes magos y brujas son defraudados por un sistema educativo que prioriza el fracaso y las excusas sobre la excelencia. Gran Bretaña pierde talento porque Hogwarts lo sofoca. Imaginen un futuro en el que Gran Bretaña pedirá aurores, encantadores y sanadores a la IGU porque permitimos que alguien destruya los cimientos de una institución más antigua que el propio ministerio. Las estadísticas proporcionadas por la Casa Black son difíciles de descartar. Este reportero acudió al ministerio y confirmó que, lamentablemente, todas las cifras son correctas. Las familias adineradas pueden contratar tutores privados o enviar a sus hijos al extranjero. Quienes no tienen recursos deben ver cómo sus hijos flaquean. Corvus Black explicó que Durmstrang prospera porque fomenta la competencia y la brillantez, no porque restringe a sus mentes más brillantes en aras de la uniformidad. La competencia fortalece, concluyó. Hogwarts sofoca a los talentosos y destruye el futuro de nuestra nación. El heredero Black señaló un malentendido como resultado natural de esta situación. Las brujas y los magos de nuestra nación están siendo engañados por las consecuencias de esta situación. Nuestro pueblo cree que solo las familias influyentes tienen derecho a puestos en el ministerio, cuando en realidad no es más que la consecuencia de permitir que la influencia mugle envenene nuestra cultura. El director, como defensor de esta ocupación, es el único responsable de esta devastación silenciosa. Fueron las palabras del joven heredero Corvus Black. Esto planteó algunas preguntas sobre la supuesta desigualdad en nuestra sociedad y sus orígenes. Queridos lectores, todos sabemos que el Colegio Hogwarts de Magia y Brujería promueve la igualdad en principio, pero es posible que el enfoque de enseñanza del colegio, que, si me permiten, se gestó a partir de ese mismo principio, sea la causa de la desigualdad misma. El artículo se extendió como un rayo en la hierba seca. En el callejón Diagon, los lectores se congregaron en grupos, alzando la voz con incredulidad e ira. Las familias tradicionalistas pasaban el periódico de mano en mano, asintiendo con satisfacción, mientras que las familias neutrales susurraban sobre el traslado de sus hijos a escuelas en el extranjero. En el callejón Nocturne, figuras con túnicas oscuras sonreían abiertamente, comentando que los Black habían dicho la verdad que otros temían decir. En Hogwarts, el impacto fue inmediato. Los labios de la profesora McGonagall se tensaron mientras defendía el colegio y a su director con voz cortante. Flitwick, habitualmente alegre, parecía conmocionado mientras intentaba tranquilizar a los estudiantes diciéndoles que toda educación tiene valor, aunque su voz carecía de convicción. Snape se burló de las insinuaciones, pero no pudo ignorar el escozor de las palabras de Corvus, sobre todo porque la reputación de Slytherin se veía indirectamente reforzada. En la sala de profesores, los profesores más jóvenes susurraban con ansiedad sobre su futuro, mientras que los mayores refunfuñaban. ¿Y Dumbledore? Lo vieron desayunando, con sus gafas destellantes y el rostro con una expresión sombría, inusual en él, mientras los susurros lo seguían por el gran comedor. Incluso los estudiantes, normalmente rápidos para defender su escuela, susurraban sobre las cifras citadas en el profeta. Se había sembrado la duda, y la duda era peligrosa. Para Lord Arcturus, la entrevista trajo una satisfacción inmediata. La Casa de los Negros había logrado lo que el ala tradicional de Luizengamot no pudo en una década, en cuestión de meses y sin necesidad de usar una varita. Para Corvus, fue la confirmación de que su nombre ahora tenía peso en toda Gran Bretaña. Ya no era un simple heredero en los salones de Durmstrang, sino una fuerza que el mundo mágico no podía ignorar. El heredero de los negros había hablado, y toda la Gran Bretaña mágica lo escuchaba. Mientras el país aún se agitaba con los efectos de la entrevista y su condenatoria precisión, Lord Black y su heredero recibieron invitaciones a varios bailes de equinoccio.
El día tenía un significado especial para la sociedad mágica, ya que era el momento del antiguo ritual conocido como Ritus Vernalis. Este se llevaba a cabo en el momento preciso en que el día y la noche se igualaban, simbolizando el equilibrio de la naturaleza entre la oscuridad y la luz. Un cuenco de agua fresca de manantial, 3 semillas diferentes y un sacrificio, la mayoría de las veces una liebre, eran centrales en la ceremonia. En el momento crucial, se mataba a la liebre, y su sangre lavaba las semillas antes de que se purificaran en agua de manantial. Este acto marcaba el renacimiento y la renovación. La primera semilla era para el crecimiento, físico o mágico dependiendo de la intención. La segunda para la curación, ya sea emocional o comunitaria. Y la tercera para la conexión con la naturaleza, y a través de ella, con la madre magia misma. Arcturus decidió aceptar la invitación de la familia Greengras, una casa conocida por su riqueza, pero carente del arraigado poder político de las familias más antiguas. Cuando los Black llegaron a la mansión Greengras, los recibió en la puerta una joven que se presentó con elegante porte. Daphne Greengras, dijo, haciendo una reverencia. Su cabello rubio pálido estaba cuidadosamente peinado, sus rasgos afilados y refinados, con ojos azul claro que transmitían la serena compostura típica de su familia. Se comportaba con la dignidad de alguien educado desde la infancia en las formalidades de la sociedad de sangre pura. Arcturus esbozó una leve sonrisa de satisfacción al observarla. El linaje Greengras, a pesar de su riqueza, se enfrentaba al constante peligro de desvanecerse en la irrelevancia sin las alianzas adecuadas. Daphne y su hermana menor, Astoria, eran su mejor baza para asegurar la supervivencia de la familia. Lo que se necesitaba ahora era un acuerdo matrimonial, ya fuera para conseguir un marido dispuesto a dejar que sus primogénitos o segundos hijos llevaran el apellido Greengras, o para aceptar contratos donde las hijas pudieran servir como amantes, asegurando así que el linaje no fuera absorbido por completo por otras casas. Daphne los condujo al jardín, donde se había preparado el terreno para el ritual. Docenas de liebres se acurrucaban ansiosamente en jaulas. Varios cuencos reposaban sobre una mesa larga, algunos vacíos y relucientes, otros llenos de agua cristalina de manantial. En otro soporte había cajas cuidadosamente etiquetadas con los nombres de diversas semillas: roble, tejo, espino blanco y variedades más oscuras como el enderino y el roble oscuro. Los invitados se mezclaban en silencio. Corvus y Arcturus se movían con soltura, intercambiando saludos corteses. Los Rosiers hicieron un gesto brusco con la cabeza, y su representante comentó: es alentador ver a los Black de nuevo entre nosotros. Los viejos lazos entre nuestras familias perduran. La matriarca Selwyn añadió suavemente: en tiempos como estos, la unidad entre las tradiciones es nuestro escudo. Un patriarca de Not, alto y severo, comentó: sus palabras en el profeta han conmovido los salones del poder, Lord Black. Muchos susurran sobre cambios que debían haberse producido hace tiempo. Los Burke respondieron con un breve reconocimiento, despertando su interés al mencionar rituales y magias antiguas. Los Brown, distantes pero corteses, solo ofrecieron la amable frase: el equilibrio hace la fuerza. Mientras tanto, un Millán, de reputación progresista, dijo con cautela: es reconfortante volver a oír llamadas a la excelencia. Incluso los que nos consideramos neutrales debemos admitir la verdad. Hogwarts ya no es lo que era. Corvus escuchó, sus respuestas precisas y formales. La Casa de los Negros siempre ha sido sinónimo de fuerza y tradición. Las palabras significan poco si no van acompañadas de acciones. Se permitió una leve sonrisa, y añadió: y la acción es precisamente lo que pretendemos. Al salir la luna, Kyrus Greengras, cabeza de familia, golpeó su copa con una cuchara de plata, y la multitud se volvió hacia él. Alzó la voz, clara y digna: amigos, parientes, aliados, hoy conmemoramos el equinoccio de primavera con el Ritus Vernalis, una celebración del equilibrio, la renovación y la fertilidad que nuestros parientes han mantenido a lo largo de la historia. Es el momento en que el día y la noche tienen la misma duración, simbolizando la armonía entre la luz y la oscuridad, la importancia del equilibrio y el giro de la rueda del año hacia el crecimiento y la abundancia. Que la Madre Magia nos bendiga a todos. Sus palabras flotaron en el aire vespertino como una bendición. Al terminar, se volvió hacia Arcturus. Lord Black, si pudiera dirigir el ritual como nuestro mayor. Esto no era solo una invitación, sino una señal de la postura de la familia Greengras en estos tiempos inciertos. Se oyó un murmullo entre las familias reunidas, pues el gesto era a la vez respeto y declaración política. Arcturus inclinó la cabeza con expresión indescifrable. Por supuesto, Lord Greengras.
Mientras las familias se acercaban a los puestos para recoger sus objetos rituales, Corvus también dio un paso al frente. Recogió los cuencos, el cuchillo ritual y una liebre de la jaula, con los ojos abiertos de miedo. Se dirigió a las cajas de semillas y consideró sus opciones antes de seleccionar con cuidado. Una semilla de roble oscuro para el crecimiento, una semilla de palo de sangre para la curación y una semilla de tejo para la conexión. Cada elección fue deliberada, y el simbolismo no pasó desapercibido para quienes observaban. Capítulo 17. El ritual finalizó cuando los magos y brujas reunidos plantaron las semillas elegidas en el jardín de Greengras, vertiendo en la tierra la sangre restante de las liebres sacrificadas y el agua bendita del manantial. La unión de la vida y la muerte selló el rito, y suaves encantamientos marcaron la clausura. Al finalizar, el ambiente se distendió. La mayoría de los invitados se marcharon con agradables sonrisas y conversaciones tranquilas. El ritual les recordó a todos los presentes el equilibrio y la renovación. Arcturus y Corvus se quedaron un rato más, conversando con figuras prominentes de familias conocidas. En su mayoría patriarcas o herederos de ramas secundarias, pero era importante para Corvus, ya que esta era su primera entrada en la alta sociedad. Los días siguientes fueron mucho menos ceremoniales para Arcturus. Actuó con rapidez, contactando con los acólitos y contactando discretamente con los miembros de la alianza. Los mensajes se enviaban mediante lechuzas con sellos olvidados por el público, pero recordados por las antiguas familias. Las reuniones se organizaban en habitaciones con poca luz y salones privados donde las palabras tenían más peso que las leyes. Arcturus insistió en la urgencia de la próxima sesión del ACMI, recordando a los aliados que la legislación de Dumbledore sentaría un precedente demasiado peligroso como para ignorarlo. Ofreció garantías, favores e invocó el deber compartido de preservar la tradición. En algunos círculos, su reputación y su renovado vigor fueron los que convencieron. Los veteranos de la guerra de Grindelwald aún lo recordaban como uno de los generales. Al final de la semana, su influencia había inclinado la balanza en varios votos indecisos. Los acólitos murmuraban sobre su regreso a la fuerza, y la alianza murmuraba que la Casa Black aún podría erigirse como la abanderada de la supremacía mágica. Corvus, mientras tanto, pasaba sus días en Grimmauld Place, enterrado en la Biblioteca Negra. Su investigación se centraba en la transformación de los animagos. No le satisfacía la perspectiva de adoptar una única forma. En cambio, buscó fragmentos de conocimiento que insinuaran mayores posibilidades. Entre tomos polvorientos y pergaminos frágiles, descubrió menciones a un ritual practicado por chamanes nativos americanos, que permitía a los dotados asumir múltiples formas. Desafortunadamente, el libro que encontró contenía solo referencias vagas y carecía de los encantamientos específicos o las estructuras de los círculos rúnicos requeridos. Frustrado pero decidido, decidió consultar al profesor Menkara Alzaur en Durmstrang. El conocimiento del antiguo egipcio era vasto, y Corvus estaba seguro de que sabría más. Cuando no estudiaba, hacía excursiones a los callejones Diagon y Nocturne, buscando discretamente talentos dignos de imitar. Tanto comerciantes como clientes eran evaluados con atención, pero ninguno poseía una carta morada, y mucho menos una naranja o dorada. Se mantenía especialmente alejado de Garrick Ollivander, pues sospechaba que el viejo fabricante de varitas era uno de los espías de Dumbledore en el callejón. Regresaba con las manos vacías cada vez, más convencido que nunca de que el verdadero poder no residía en los comerciantes ni en los personajes de los callejones oscuros de la Gran Bretaña mágica. Las vacaciones terminaron pronto, y con ellas, Corvus se preparó para regresar a Durmstrang. Sin embargo, su regreso esta vez fue diferente. Como graduado, ya no tenía un dormitorio en el ala estudiantil del castillo. En su lugar, fue conducido al ala de profesores, donde sus aposentos eran ahora los de un erudito e instructor. Sus nuevas habitaciones habían sido ampliadas con amuletos de extensión, convirtiendo lo que podría haber sido una modesta habitación en un cómodo apartamento. Mientras desempacaba sus pertenencias, con Umbra sentada cerca de la ventana y Viridit enroscada perezosamente en su terrario, Corvus se permitió una leve sonrisa. El espacio era suyo, un símbolo apropiado de su progreso. A la mañana siguiente, lo llamaron los profesores Rosier, Beira y Greengras. Le presentaron su horario para asistir a las clases de primer y segundo año. Corvus lo aceptó con comedida cortesía, pensando ya en su doble función. Estudiante de maestría y maestro de la siguiente generación. La primera tarea de Corvus fue con la clase de primer año de artes oscuras. Al entrar en el aula, la atmósfera cambió al instante.
Los estudiantes guardaron silencio como si hubieran recibido un hechizo, con la mirada fija en él con una mezcla de respeto, curiosidad y no poca admiración. Su reputación ya había llegado a sus oídos. El más joven en la historia de Durmstrang en completar todo el currículo y acceder directamente a los estudios de maestría. Incluso aquellos conocidos por su rebeldía o arrogancia se mordieron la lengua, enderezándose mientras su mirada recorría la sala. No perdió tiempo. En lugar de presentaciones, empezó a sermonear. La disciplina, comenzó con tono cortante pero controlado, es la base de esta asignatura. Sin ella, las artes oscuras te consumirán, no te empoderarán. Sus palabras fueron como el hierro, sin dejar lugar a dudas. Desde el primer momento, marcó la pauta. Postura correcta, silencio al hablar, varitas sostenidas y movidas con precisión. Nadie se atrevió a poner a prueba su paciencia, presentiendo que el heredero de la Casa Negra no toleraría la laxitud. A medida que avanzaba la lección, Corvus les proporcionó perspectivas que ningún libro podría captar. Explicó la verdadera naturaleza de las maldiciones, no solo sus conjuros, sino también cómo la intención les daba peso, cómo la malicia agudizaba su filo. Cómo la oglumenia puede ayudar no solo a controlar las emociones necesarias para lanzar las maldiciones oscuras más simples, sino también sus efectos posteriores. Demostró el delicado equilibrio entre la fuerza de voluntad y la corriente mágica, señalando que incluso la maldición más poderosa se derrumba si el que la lanza flaquea. El control, dijo, caminando lentamente, con sus ojos turquesa plateados brillando, es la diferencia entre la maestría y la ruina. Aprenderás a controlar, o no aprenderás nada. Sin él, tu nombre será solo uno más en la larga lista de personas que lo desestimaron y se convirtieron en el combustible del por qué las artes oscuras son temidas en todo el mundo. Su voz resonó por la cámara con seguridad. Los estudiantes garabateaban frenéticamente, aunque muchos se detenían simplemente para observarlo, fascinados por la serena seguridad de su tono. Algunos intercambiaron miradas en voz baja, con un asombro apenas disimulado, pero ninguno rompió su regla de silencio. Durante esa hora, fueron completamente suyos. Invisible para todos, la profesora Vinda Rosier permanecía al fondo bajo un encantamiento desilusionador, su presencia oculta pero su atención inquebrantable. Entrecerró los ojos al observar su postura, la cadencia de su voz, su forma de dar órdenes sin gritar. Había entrenado a muchos aprendices, pero rara vez había visto a uno tan joven dominar una sala de estudiantes con una autoridad tan férrea. Cuando sonó la campana y los estudiantes se levantaron, inmediatamente estallaron susurros. Es más estricto que el profesor Rosier, murmuró uno. Otro murmuró. No puedo creerlo, el heredero Black nos está enseñando. Ya está en la clase magistral. Su parloteo los siguió, sus pasos resonando por el pasillo de piedra. El brillo del hechizo se desvaneció al cerrarse la puerta, y Vinda Rosier dio un paso al frente, con una leve sonrisa de complicidad en los labios. Bien hecho, Corvus, dijo con voz suave y mesurada. La clase se impartió con precisión y autoridad. Recordarán esta lección el resto de sus días aquí. Sus ojos brillaron con discreta diversión mientras añadía. Cambiando de tema, dime, ¿el nuevo vigor de Arcturus tiene algo que ver con tus talentos? El énfasis era leve, pero el significado era claro. He investigado, dijo. No hay forma de recuperar la juventud sin pagar un precio muy alto. Sus ojos brillaban de curiosidad. Sin embargo, dudo que Arcturus se rebajara tanto por el resultado que estoy escuchando. Corvus solo se permitió una leve sonrisa, sin ofrecer ninguna explicación. El silencio fue la respuesta. Al observarla, su capacidad de replicación se despertó. Alrededor de su cabeza, las cartas de conocimiento y habilidad brillaron, y la que buscaba en particular relucía con un naranja vibrante. Teoría mágica. Con una concentración experta, la alcanzó, sintiendo la profunda comprensión del profesor, las décadas de experiencia entrelazadas en el oficio. Detuvo la absorción por ahora. El conocimiento se asimilaba mejor en soledad. Pronto, su maestría se uniría a la creciente reserva de la misma habilidad. El intercambio pasó desapercibido para ella. Para ella, él era un heredero prometedor con una mente aguda y mano de hierro. Para él, ella se había convertido en un peldaño más en su incansable ascenso. Mientras recogía sus apuntes y se preparaba para afrontar el resto de su horario, tanto como profesor como alumno, su leve sonrisa persistía. Para Corvus Black, cada día era una nueva jugada en el tablero y hoy había tomado una pieza más. Exhaló. Parece que tengo que pedirle a tu abuelo que lo deje todo. Con una sonrisa en los labios, los Blacks siempre son iguales, guardando tus secretos como duendes con su oro. Salió de la clase.
La siguiente tanda de lecciones de Corvus como instructor asistente comenzó con encantamientos. Los más jóvenes entraron con curiosidad, muchos susurrando sobre su reputación. Corvus se situó al frente, con postura firme y varita en mano. Empezó no con teatralidad, sino con la verdad. Los encantamientos, dijo con serenidad, no son una materia limitada. Son la columna vertebral de la magia misma. Toda disciplina que estudies, ya sea transformaciones, aritmancia o artes oscuras, se basa en encantamientos. Mucho. Dio ejemplos, con voz firme pero instructiva. El encantamiento levitatorio no es solo un truco de aula. Es el principio tras la arquitectura encantada. Los encantamientos escudo, aunque evolucionaron desde la base de la magia protectora, ahora alimentan la comprensión de las variaciones tanto de la protección como de los rituales. Incluso los hechizos que unen runas para crear artefactos dependen de los encantamientos como su fuerza vinculante. Descuidar los encantamientos es descuidar la esencia misma de la hechicería. Realizó demostraciones, movimientos de varita ejecutados con precisión impecable, explicando cómo la intención y la voluntad alteraban los resultados tanto como el movimiento de la varita. Incluso cambió el color de los encantamientos básicos para mostrar cómo las sutiles diferencias en la intención podían transformar el hechizo. Los estudiantes escucharon atentamente, tomando notas, y comprendieron que este no era solo un tema, sino la clave que abría todos los demás. Algunos susurraron más tarde que el heredero negro hablaba con la autoridad de un maestro, no de un aprendiz. Al día siguiente llegó pociones, y aquí el tono de Corvus cambió. Su comprensión del tema dejaba claro que las pociones son tan peligrosas como las artes oscuras en manos inexpertas. Cuando entraron los de primer año, se quedó esperando, con expresión indescifrable pero mirada penetrante. Un chico en la segunda fila jugueteaba nerviosamente con un cuchillo de carnicero, hurgando en las raíces y los ingredientes en polvo que había sobre su escritorio. En un instante, el grito de Corvus se quebró, sobresaltando a la clase y obligándola a callar. Su voz era fría, cortante. Baja. Eso. El chico se quedó paralizado, con las mejillas sonrojadas. Corvus recorrió la habitación con la mirada. Entenderás esto. Muchos de los ingredientes y casi todas las pociones son volátiles. Los ingredientes se combinan de maneras que pueden curar o mutilar, fortalecer o matar. Una pizca de más, una mezcla demasiado rápida, y la diferencia es vida o muerte. No toleraré descuidos. Ni de ti, ni de nadie. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire. Se enderezó, con la mirada aún dura. Obedecerás mis instrucciones como si estuvieras bajo el mando del imperio. Si no puedes, te expulsarán de mis clases. ¿Queda claro? Siguió un silencio, y luego los estudiantes respondieron al unísono, con voces tensas pero unificadas. Sí, señor. Solo entonces Corvus asintió. Bien. Ahora empecemos. A medida que la lección continuaba, suavizó solo el tono, nunca la disciplina. Explicó la historia de la elaboración de pociones, remontándola a sus raíces en el antiguo Egipto, Grecia y las culturas asiáticas, y mostrando cómo se relacionaba con casi todos los demás campos. La aritmancia guía las proporciones y los límites de las posibilidades. Los encantamientos estabilizan las reacciones. Preparar pociones es entrelazar todos los hilos de magia que hayas aprendido. Conectó esto con la práctica moderna, describiendo cómo los sanadores dependían de pociones precisas y cómo los duelistas a menudo sobrevivían gracias a elixires de caldo rápido preparados correctamente. Les recordó que cada vial era un equilibrio entre ciencia y hechicería, y que la dejadez traicionaba a ambas. Recordó a la clase la importancia de la herbología, la otra mitad de potionering. ¿Cómo afectará el camino que les espera no solo memorizar e identificar la flora mágica del mundo mágico, sino también intentar aprender química de la ciencia mugle? No conocer a tu enemigo es pura idiotez, añadió, mientras las expresiones de algunos estudiantes de familias más oscuras cambiaban. Los estudiantes escuchaban absortos, con cuidado en cada movimiento, mientras molían, cortaban y medían bajo su atenta mirada. Ni un solo cuchillo se movió tras su advertencia. Incluso el chico que había cometido el error anterior mantuvo las manos cruzadas hasta que recibió instrucciones directas. Más tarde, al salir, varios susurraron, nerviosos pero también con admiración, que era más estricto que cualquier profesor que hubieran conocido. Cuando terminó la clase y los últimos estudiantes salieron, el profesor Greengras, que había observado desde un lado, rió entre dientes. Ojalá hubiera empezado mi primera clase así, admitió. Quizás me habría ahorrado docenas de accidentes a lo largo de los años. Corvus se permitió una leve sonrisa burlona.
Lo mejor es cortar la imprudencia de raíz, profesor. Greengras asintió, sin dejar de reír. En efecto. Sospecho que no olvidarán tus palabras pronto. Puede que los hayas asustado para que obedezcan, pero quizás eso sea precisamente lo que este sujeto requiere. Capítulo 18. Corvus terminó su primera semana con su apretada agenda. Lo primero que hizo al regresar a su estudio fue escribir una nota solicitando una reunión privada con el profesor Menkara Alzaur. Umbra emitió un agudo y gutural graznido mientras Corvus ataba la carta a su pierna, y el cuervo desapareció en la noche para entregar el mensaje al ritualista centenario. La respuesta llegó apenas una hora después. Corvus revisó su atuendo una última vez en el espejo, ajustándose la túnica con meticuloso cuidado antes de dirigirse a los aposentos del profesor. El apartamento de Menkara era diferente al suyo, mucho más grande, más desordenado y lleno de extraños adornos egipcios. Ángeles dorados, escarabajos protectores, rollos de papiro y jarras grabadas con jeroglíficos cubrían cada superficie. Cuando Corvus entró, Menkara le indicó que se sentara. «Dime, joven negro», preguntó el profesor sin preámbulos, «¿por qué no has elegido mi clase para una de tus maestrías?» Su tono denotaba curiosidad y un dejo de decepción. Corvus inclinó la cabeza respetuosamente. «Ya es hora, profesor. Incluso ahora, Dumbledore intenta arrastrarme de vuelta a Gran Bretaña. Estudiar materias prohibidas abiertamente solo serviría para que su narrativa me presente como el próximo Señor Oscuro. Es estrategia, no preferencia». Sus palabras fueron mesuradas, aunque el sarcasmo en su última línea era inconfundible. Menkara negó con la cabeza, sin saber si por decepción con Corvus o por desdén hacia el voluble público británico. ¿Y el motivo de esta reunión? Corvus se inclinó hacia adelante y explicó su dilema con la transformación animaga. El método estándar es insuficiente. Te ata a una sola forma. Quizás noble, pero quizás absurda. ¿Un pez? ¿Un avestruz? ¿Y la teoría de que la forma animaga refleja tu naturaleza? Dime, profesor, si uno toma la forma de un perro, ¿eso significa lealtad? ¿Necesidad de un amo? ¿O simplemente afición por las pulgas? Menkara se rió entre dientes al principio, pero luego se echó a reír a carcajadas al oír hablar de pulgas. Tienes la lengua muy afilada, muchacho. Corvus insistió, describiendo lo que había descubierto sobre el método nativo americano que permitía múltiples formas. Menkara entrecerró los ojos, intrigado. Existe tal ritual. Me sorprende que lo hayas descubierto. Quizás algún día, joven heredero, le muestres a este anciano la legendaria Biblioteca Negra. Se rumorea que incluso tomos de Erpuel inmundo yacen en tus paredes. Sus ojos brillaron con picardía. Corvus sonrió cortésmente. Sin duda, hay obras que podrían interesarle, profesor. Me aseguraré de traerle una copia la próxima vez que vuelva a casa. Fue un gesto de buena voluntad, y Menkara inclinó la cabeza en señal de aceptación. Entonces, con tono solemne, el anciano ritualista comenzó. El camino del chamán nativo americano no es un simple método, sino un ritual. El conductor lanza los encantamientos mientras el sujeto entra en un estado meditativo dentro del círculo rúnico. Los encantamientos abrirán tu mente, permitiéndote comunicarte y conectar con los espíritus animales, pudiendo así adoptar sus formas. Pero ten cuidado, los espíritus intentarán apoderarse de ti. Lucharán por habitar tu cuerpo. Solo la disciplina mental los mantendrá a raya. La oclumancia te será útil, pero debes estar alerta. Corvus asintió con firmeza. Sus escudos de oclumancia eran diferentes del concepto general de escudos mentales, y dudaba mucho que un espíritu animal pudiera comprender el concepto de las órdenes 2 no solo para invadir su mente, sino también para habitar su cuerpo. Se trasladaron a la sala de rituales. Para sorpresa de nadie, Menkara tenía una sala de rituales bien preparada y completamente equipada. Bajo la guía del profesor, talló el intrincado círculo rúnico en el suelo. Cuando todo estuvo preparado, Menkara comenzó a explicar el ritual. Le informó a Corvus que él tiene la última palabra si no quiere elegir la forma de los espíritus animales que encuentra simplemente evitando el contacto visual, y que una vez que haya formado un vínculo con el primer espíritu, también debería de tener el estado meditativo. Podría repetir el ritual una vez que su mente esté lo suficientemente descansada y aguda, le aconsejó Menkara. Tras asentir, Corvus se sentó en el centro, con la espalda recta y los ojos cerrados, mientras se hundía en su espacio mental. El viejo ritualista se paró en el borde, con un bastón antiguo en la mano, y comenzó a cantar los conjuros. Su voz subía y bajaba como vientos del desierto sobre templos de piedra.
Cada sílaba era más antigua que el recuerdo. Al principio, Corvus solo sintió una extraña ligereza, como si sus pensamientos se elevaran desde su cuerpo. Entonces, la sensación de flotar lo envolvió, ingrávido y sin anclas. Abrió los ojos y se encontró sentado, pero ya no en la sala ritual de Menkara. En cambio, se encontraba en un amplio claro rodeado de un denso bosque. El aire era tenue, el cielo estaba velado como si el crepúsculo se prolongara de forma antinatural. El primer sonido que oyó fue el agudo graznido de un cuervo, seguido de un inquietante batir de alas que pareció ondular el aire. Se giró, buscando la fuente y entonces la vio. Un cuervo sombrío, más grande que cualquier cuervo común que hubiera visto hasta ahora, sus plumas brillaban tenuemente con tonos iridiscentes como aceite sobre agua. Sus ojos brillaban de un carmesí profundo y palpitante, y con cada aleteo dejaba una onda tras de sí, como si arrastrara un jirón de noche por el claro. Aterrizó en un afloramiento de piedra, sus garras raspando contra la roca con una precisión demasiado aguda para ser natural. Su mirada lo quemó. Ojos que no solo veían carne, sino el aura de su propia magia. Ya esperaba una forma que pudiera volar y volvió su mirada hacia el ave oscura. Corvus se quedó paralizado cuando esos ojos rojo sangre se clavaron en los suyos. El mundo pareció detenerse, el bosque contuvo la respiración. Un pulso de poder alienígena presionó su mente, silencioso, frío, pero vasto. La mirada del cuervo sombrío no era una simple mirada. Era una sonda, escudriñando, probando, amenazando con desgarrarlo. Una guerra mental había comenzado. Confiaba en la durabilidad y complejidad de los muros de su oplumancia. Su mente, oscura como las plumas de la criatura sombría, cada pensamiento agudizado como una barrera. El cuervo sombrío atacó. Su instinto, como una marea de oscuridad, se derramó en los confines de su conciencia. Corvus se preparó, con cada gramo de disciplina en tensión para mantener la línea. Las sombras en el claro se estiraron y se retorcían como si estuvieran vivas, envolviéndolo, mientras los ojos del cuervo brillaban con más fuerza, hambrientos. El choque de voluntades era silencioso pero feroz. Mago contra bestia, disciplina contra instinto, mentes chocando contra mentes bajo el velo del crepúsculo. Corvus permitió que la presión entrara, planeando agotar a la criatura permitiéndole usar su poder mental para embestir el oscuro espacio vacío de su mandpalacio. Mientras Corvus luchaba con el cuervo sombrío en lo más profundo de su mente, en París, la Confederación Internacional de Magos se reunía en su gran salón del Palacio de Congresos, uno de los lugares de encuentro más antiguos de la CIM. El salón abovedado relucía con encantamientos, con estandartes de docenas de naciones mágicas ondeando sobre sus representantes. Al instalarse la asamblea, el supremo Mugwump Albus Dumbledore se levantó de su alto asiento. Su túnica relucía bajo la luz encantada y sus ojos brillaban con una calidez cuidadosamente medida. Honorables representantes, dijo, con su voz de abuelo resonando por toda la sala, les doy la bienvenida a todos a la 1000ª reunión de la Confederación Internacional de Magos. Que nuestros debates traigan claridad y que nuestras decisiones traigan armonía a nuestro mundo. El programa del día comenzó con peticiones de comunidades mágicas más pequeñas. El delegado turco, Alp Sankaktar, se levantó y pidió ayuda, describiendo cómo los Djinn, fortalecidos por la intromisión de los magos oscuros locales, habían comenzado a devastar aldeas e influir en los políticos, destruyendo el futuro del país. Solicitamos humildemente un destacamento de especialistas para reforzar a nuestros aurores, que se encuentran en una situación desfavorable. A continuación, Elena Duarte, delegada de Portugal, lamentó un brote de serpientes marinas rebeldes en las Azores, que está causando estragos en las rutas marítimas, tanto mágicas como no mágicas. Nuestras piedras de protección se están debilitando. Solicitamos refuerzos inmediatos de la IU antes de que la tragedia obligue a desmoronarse el estatuto del secreto en la región. Tras ella, Kofi Mensah, de Ghana, habló en nombre de una coalición de enclaves de África Occidental. Exigió que la IU enviara mediadores para resolver un conflicto entre dos clanes rivales de chamanes animados, cuyas disputas habían escalado hasta convertirse en incursiones violentas. Nuestros hijos ya no pueden caminar seguros, dijo con gravedad. El asunto exige una solución antes de que las disputas de sangre nos consuman. Finalmente, le cedió la palabra a Babaji de Akingbade, jefe supremo de la Unión Africana de Magos. Se levantó con serena autoridad, presentando su propuesta legislativa, que todos los herederos de familias mágicas deben completar su educación en sus países de origen, independientemente de dónde hayan comenzado. Esta medida, declaró, preservará la cultura, la historia y la identidad.
Nuestros jóvenes no deben dispersarse, moldeados por instituciones extranjeras que desconocen su herencia. Cuando Akingbade terminó, el representante alemán, Dieter Weiss, jefe del Departamento de Educación Mágica del Ministerio alemán, se puso de pie con fría precisión. Dígame, señor Akingbade, ¿cómo piensa gestionar las disputas que esta legislación generará? ¿Qué pasa con los herederos aún no declarados formalmente? ¿Qué pasa con los estudiantes en pleno proceso de estudios? ¿Y qué pasa con los niños de nacionalidad mixta? Estas cuestiones no pueden ignorarse. Akingbade esperó y luego respondió. La posición de heredero es sencilla, Herr Weiss. A falta de declaración oficial, se reconocerá al heredero aparente. La educación continua puede transferirse a la tierra natal durante el último año del instituto sin descendencia, y como es tradición en todas las comunidades mágicas, la nacionalidad del padre determinará el linaje, al igual que el apellido. Esta ley no es una carga, es una salvaguardia. La representante noruega, Astrid Ulfsdottir, maestra de la protección en el enclave de Oslo, se levantó a continuación. ¿Y qué hay de las materias prohibidas? Los rituales están prohibidos en España e Inglaterra, por ejemplo. Si un heredero estudia rituales en Durmstrang o Beauxbatons, ¿cómo podrá continuar su educación una vez que lo arrastren a casa? ¿Se verá obligado a abandonar sus estudios por completo? Akingbade inclinó la cabeza. En tales casos, señora Ulfsdottir, la asignatura debería eliminarse del currículo. Ningún heredero debería estar por encima de las leyes de su patria. Un coro de desaprobación recorrió la sala. De la delegación búlgara, Konstantin Dragomirov, viceministro de magia, se levantó para hablar. ¿Por qué no permitir que los herederos permanezcan en las escuelas que eligieron y terminen su educación sin interrupciones? Que se presenten a los exámenes en las embajadas o institutos oficiales a los que asistan. Así, preservamos tanto el progreso del niño como los derechos de la nación, a la vez que evitamos que escuelas inferiores se apropien de méritos inmerecidos. Al pronunciar estas últimas palabras, su mirada se fijó directamente en Dumbledore. Una risa ahogada recorrió la sala. El delegado ruso, Sergei Volkov, asesor principal de seguridad mágica, se puso de pie. El argumento de Bulgaria es válido. Que la educación continúe donde es más sólida y que se preserve la soberanía en los exámenes. Luego llegó la representante de China, Wu Lian, rectora de la Academia de Magia Marcial de Shanghái. Se levantó con gracia y habló con serena firmeza. En China, Japón, Europa del Este, Rusia, Estados Unidos, India, Brasil y otros países respetados con una educación perfeccionada, muchos de nosotros tenemos institutos especializados. Magia de Parcel en India y en los Estados Unidos, herbología en Castelobruxo, magia marcial en China, artes oscuras en Durmstrang. Casi una décima parte de nuestros estudiantes buscan la maestría. ¿Cómo abordará esto su ley? Desde nuestra perspectiva, señor Akingbade, su legislación no es preservación, sino robo, un intento descarado de deshonrar a las instituciones superiores. Una ola de aprobación resonó por toda la sala, y los aplausos y murmullos de asentimiento se extendieron de mesa en mesa. Desde su alto asiento, la sonrisa de Dumbledore se desvaneció. Levantó la mano con suavidad, con los ojos aún brillantes, aunque ahora más tensos. Honorables miembros, dijo, con una voz cálida que pretendía tranquilizar, procedamos con calma. Estos puntos deben abordarse uno por uno, y cada voz debe ser escuchada por turnos. Pero tras su apariencia tranquila, el jefe brujo de Britania sentía una opresión en el pecho. Había esperado una resistencia, pero no de este nivel, ni tan amplia ni tan unida. Sus cálculos habían sido erróneos. A menos que algún acuerdo privado convenciera a los indecisos, la legislación de Akingbade se derrumbaría si no gastaba la mitad de los favores que se le debían. La cámara ya había encontrado su ritmo en la oposición, y Albus Dumbledore comprendió con fría claridad que la marea se le escapaba de las manos. Los debates se prolongaron durante horas, interrumpidos por 3 recesos que no se llenaron de descanso, sino de frenéticas conversaciones paralelas, susurros de tratos y el sutil intercambio de pergaminos que jamás quedarían registrados. Albus Dumbledore, a pesar de su calma cuidadosamente cultivada, sintió que se le agotaba la paciencia. Cada delegación a la que tuvo que acercarse exigía algo. Un favor, la promesa de financiación de la IGU para infraestructura, una garantía discreta de que sus candidatos serían considerados para futuros puestos. La sonrisa del anciano director permaneció fija, pero tras ella, su mandíbula se tensaba aún más con cada concesión. Para cuando se publicó el texto final de la legislación, no era precisamente lo que había imaginado.
La amplia autoridad que esperaba se fue reduciendo, cláusula a cláusula, hasta que solo quedaron fragmentos. Sin embargo, Dumbledore sabía lo suficiente de política como para reconocer que incluso una pequeña victoria podía presentarse como un triunfo. Los términos acordados fueron los siguientes. Los herederos, incluso al regresar a sus países de origen, seguirían siendo considerados estudiantes de los institutos donde habían comenzado su educación. Las asignaturas en disputa no se prohibirían por completo, la educación continuaría, siempre que se otorgaran permisos especiales, y los exámenes de todas las asignaturas, incluidas las en disputa, se realizarían en el instituto de origen. A los herederos que hubieran completado su currículo oficial y avanzado a clases magistrales, se les reconocería su condición de profesores asistentes extranjeros. En tales casos, los institutos locales incluso estarían obligados a pagar por sus servicios, considerándolos un intercambio cultural y académico, en lugar de una pérdida. Finalmente, la legislación se distribuiría a los gobiernos nacionales y entraría en vigor el siguiente año académico. Cuando la cámara terminó, Albus se sentó en su silla, con los dedos apoyados rígidamente en los reposabrazos tallados. Había tenido lo que podría llamar una victoria pírrica, pero le había costado caro. Demasiado, favores prometidos, demasiada buena voluntad invertida, y demasiadas miradas astutas ahora acechando la debilidad. Dejó que sus ojos brillaran una vez más al levantarse para marcharse, pero por dentro, su frustración latía a fuego lento. La Casa de los Negros aún no había sido sometida, y peor aún, su capital político se estaba agotando más rápido de lo que podía reponerlo.